No continúes dibujando los contornos del árbol con una línea monótona y pareja como si estuvieras dibujando un mapa. Hoy te voy a enseñar a dibujar líneas de contorno ricas en expresión, ricas en representación, en expresión que va a generar en el espectador sentimientos. Entonces, vamos a ello. Esta forma de dibujar, aquella que nos ha surgido desde que somos niños y llegamos a la edad adulta y nos quedamos pensando o concebiendo que para dibujar hay que copiar los bordes como si se tratara de un mapa. Nos quedamos con una sola línea, la línea que envuelve las cosas. Desde niños conocemos la línea, una sola línea, como en este caso una línea pareja, pero ya adultos como artistas no podemos seguir trabajando así. Bueno, hay excepciones para el arte moderno. Ahora, vamos a proceder ahora a dibujar el árbol planteando la variación lineal. Pero aprovecho para decirles que el árbol es un excelente ejercicio para aprender a dibujar porque observen que yo voy manejando las direcciones. El tronco del árbol va a la derecha, una segunda rama secundaria a la izquierda. Se parece a las ramificaciones de nuestro sistema sanguíneo, donde hay unas arterias principales y hay unos vasos capilares y unas venas de mayor grosor. Es una oportunidad que nos sirve para aprender, ayudarnos a aprender a dibujar y nos sirve inclusive para aprender a dibujar otras temáticas como el retrato de la cabeza humana o la figura humana. El árbol entonces es una gran oportunidad para aprender a dibujar. Es una gran ayuda. Observen que yo voy manejando la dirección de las líneas, unas ramas que van horizontal y se devuelven hacia abajo. Esa es la gran ventaja precisamente de practicar el dibujo a partir del tronco del árbol. Vean ustedes cómo voy manejando las líneas y manejando la proporción. A medida que va subiendo el árbol se vuelve un poco más delgado. Y ahora, es importante tener en cuenta la fuente de luz. Habrán entonces unas líneas que las pintaremos más oscuras, que son los bordes derechos, los contornos derechos, porque nos estamos traduciendo, estamos representando el área de sombra. Entonces el dibujo es un lenguaje representativo porque nos muestra esta situación física de luz y sombra. Ahora, ¿cómo podemos lograr la riqueza lineal a partir de un árbol, inclusive como ejercicio para aprender a dibujar y enriquecer nuestro lenguaje gráfico? Observen, yo hago una presión de la línea, presiono la línea, cojo el filo y muy delicado presiono y suelto, muy delgado. Observen, el lápiz tiene en este caso, lo he cortado como una cuña donde hay un filo y hay una barriga, permítame decirlo, para luego aplicar líneas. Observen, con el filo líneas mucho más delgadas. Observen que aquí hay riqueza lineal y variación lineal. Vean ustedes cómo yo traduzco esta rama más clara, suelto, presiono más delgado, más claro. Observen que esta línea se degrada, las líneas se degradan. Ahora, vamos a ver una situación mucho más especial en donde nos vamos a referir a la emoción. Aquí en este caso, observen el ritmo que es muy diferente a la rama anterior. Si la rama anterior era segura, aquí estoy aplicándole una agitación emocional. Interrumpo la línea, por no decir que es una línea ansiosa. Observen cómo yo interrumpo, presiono, suelto, trato de dibujar inclusive con el sentimiento, con la emoción, inyectándole precisamente cierto tipo de emocionalidad. Observen, llámenle ustedes línea temblorosa, etcétera, pero de por sí expresiva, porque estoy refiriéndome al estado anímico. Esto, repito, también puede servir para crear obra de arte contemporánea, porque el dibujo en este caso se vuelve un lenguaje. Observen cómo suelto, cómo presiono, cómo he tomado el lápiz un poco mucho más largo a partir del extremo. Vean ustedes otro tipo de estado anímico diferente al anterior. Comparemos, observen cómo se ramifican, cómo hay unas pequeñas vasos capilares, cómo se enriquece esta línea, cómo narra.
Ahora, vamos a seguir con ese ritmo, vamos a aplicar ese concepto que acabamos de ver, pero lo vamos a aplicar en el árbol que ya habíamos iniciado. Y vamos a aplicar ese concepto de la línea como representación, donde traduce una línea gruesa, una rama más delgada, una rama más delicada, es decir, ya me refiero a la parte expresiva, a la emoción, al sentimiento. Vean ustedes cómo voy soltando el lápiz. No es la línea pareja, sino que voy aplicando precisamente diferentes tipos de líneas de grosores. Vean ustedes cómo suelto el lápiz aplicando el ejercicio que ya habíamos hecho anteriormente. Ahora vamos a abordar la textura del árbol, el volumen, pero ese volumen es a partir de garabatos de sombras para dar la sensación de volumen, porque el árbol tiene forma cilíndrica. Observen que yo hago unos garabatos, presiono el lápiz y dejo unas partes más claras. Hay una presión, unos garabatos que voy a mostrarles con mayor detalle. Esto es como si fuera una lupa. Voy a mostrarlo aquí. Aquí voy a mostrar como si estuviera ampliado. Unos garabatos de sombra, que son estos, presiona el lápiz como si fueran alambres, una maraña de alambres con la barriga. Observen, aquí tenemos un modelo para que veamos qué es lo que pretendo con la textura rugosa o porosa de este árbol. Ahora unos garabatos de media sombra. Observen que hay menor presión del lápiz para luego hacer otros garabatos mucho más delicados, muy sutiles con garabatos de luz, de los 3 valores tonales. Y esto sería diferente a este árbol liso. Pues el árbol liso no aplicaríamos esto, no aplicaríamos estos garabatos de luz, media sombra y sombra, porque sería para trabajar con difumino inclusive. Ahora procedamos, aplicamos este tipo de textura. Estamos expresando la textura de este árbol con estos garabatos de tonos que les acabo de explicar. Observen cómo me voy al sector de luz y cómo esos garabatos, coloco los garabatos de luz. Algo importante que les quiero decir es que esto se puede aplicar en la pintura en óleo cuando estamos trabajando en pincel, o inclusive cuando hacemos pintura en tinta china, o inclusive en pintura en acuarela. Es importante este ejercicio en el sentido que nos puede servir para enriquecer la pincelada cuando estamos pintando el paisaje. Observen que hacia arriba yo voy aplicando líneas más delgadas, garabatos más delgados, y dejo unas áreas blancas, unos espacios blancos. Es decir, que esta sería la textura porosa de ese árbol que ya vimos 2 fotos anteriores. Esta es una forma precisamente de narrar con la variación lineal, pero esa variación lineal se junta para crear texturas dentro del tronco del árbol. Observen. Bueno, voy tomando la conexión del tronco del árbol sobre la tierra y voy subiendo precisamente, voy aplicando tonos. Ahora voy a ir colocando variación lineal a esas ramificaciones. Es más presión del lápiz, flojo más el lápiz. Lo sujeto de una manera totalmente diferente, con menor presión, para lograr riqueza lineal. Observen cómo yo voy soltando. Vean ustedes cómo la línea es variada. Hay una representación, traduce situaciones de luz, situaciones de sombra, y al mismo tiempo va generando delicadeza, lo fuerte, lo débil, lo quebradizo. Esos troncos que a nuestra vista no se podrían fracturar en nuestra vista, más ramificaciones que son bastante delicadas. Es muy sugestivo pintar árboles. Bueno, estos son los resultados
de este proceso. Vean ustedes cómo logramos un lenguaje a través de la línea. Ahora voy a proceder a cambiar de técnica. Ahora vamos a aprender a ser expresivos con la línea, utilizando el carbón de leña o carbón vegetal. Esto nos permite trabajar líneas muy delicadas, líneas agitadas, permítanme decir, una agitación emocional que nos permite ser muy expresivo. Los invito a que hagan este ejercicio sobre inclusive papel craft, como lo estoy haciendo en este momento, por su textura, de tal manera que vamos entonces a esta tarea. Con dos trozos o 3 trozos de este carbón de leña, uno más delgado, uno mediano y uno grueso, voy a comenzar sobre este papel craft, a comenzar a ir marcando. Observen que yo con el canto, con un borde, con el ancho y luego girando un poquito para sacar unas líneas un poco más delgadas, voy presionando, no se me fracturó, voy presionando, tomo el otro pedazo y me sirve precisamente para seguir otra vez planteando este ritmo del tronco del árbol. Observen que yo asiento y flojo, voy flojando. Esta textura tan rica la da precisamente este papel craft o papel de envíos o papel reciclado. Ahora, con un trozo de carbón vegetal más delgado, presiono suelto y atención, delgado, presiono, voy soltando, voy flojo y voy buscando con el filo, busco el filo para luego ir colocando otro tipo de líneas, unas más delgadas, unas más gruesas, unas mucho más claras. Es decir, voy creando una variación tonal de la línea. Observen que yo retoco nuevamente, algunos retoques, voy haciendo ajustes precisamente. Y luego voy buscando ese ritmo del árbol a partir de las ramas primarias, luego las secundarias, que a medida que va subiendo el árbol se va volviendo mucho más delgado. Importante tener esto en cuenta. Observen que yo voy asentando, flojando. Bueno, voy a ir mirando, reconsidero nuevamente, voy hacia arriba, presiono suelto, mucho más delgado con el filo del carbón vegetal. Y observen que voy estructurando los grosores, luego presiono suelto. Observen cómo la línea se degrada. Hay una presión y yo al presionar y soltar la línea se degrada un poco y por supuesto obviamente va a dar más delgado. Voy haciendo estos ajustes precisamente porque voy cuadrando precisamente el grosor, que sea armónico, que esto sea como un cuerpo viviente, como lo decíamos, que esto se parece al sistema sanguíneo. Eso es un ser vivo que tiene unas arterias principales y unos vasos capilares. Este es precisamente el encanto del árbol como materia viviente que nos puede recordar nuestro sistema circulatorio, en donde terminan estas capilaridades, estos vasos capilares. Pero observen que yo los planteo desde el punto de vista de la luz. Observemos que yo estoy traduciendo sectores de sombra, sectores de luz. Hay una variación lineal, no hay una monotonía lineal. Ahora, en la base del árbol, donde emerge de la tierra, ¿cuántas veces hemos disfrutado nosotros cómo nace a partir de la tierra estos grosores, estas pequeñas grutas, estos surcos que se hacen y se adhieren a la tierra para respirar y tomar todos sus nutrientes? Observen que yo a partir de allí también puedo comenzar a aplicar otros árboles un poco más claros para dar la sensación de profundidad. Aquí estoy con leve presión y cambiando, inclusive con leve presión y cambiando los diferentes grosores para decir que este tronco de árbol está atrás porque está más claro. Observen que también voy escogiendo o escojo los grosores para ir planteando precisamente
los diferentes tipos de grosores de líneas. Observen cómo voy ajustando precisamente estos grosores. Vean ustedes cómo aplico más fuerza, voy produciendo un contraste para darle profundidad a esta serie de árboles. Y observen cómo lo aplico un poco más claro. Bueno, voy a ir acompañando la tierra, la que alimenta a este árbol, con unos pequeños arbustos con vegetación, con tierra, para acompañar este tronco erguido que va un poco en sentido vertical, ir acompañándolo con otra vegetación, otros seres vivos vegetales que acompañan, y observen que voy aplicando diferentes tipos de tonos. Esto tan blando de esta característica del carbón de leña nos hace, es encantador precisamente con esa presión, porque yo puedo manejar los diferentes tonos con diferentes ritmos de la línea. Vean ustedes cómo voy poco a poco, voy flojo, muy flojito. La presión de este leño calcinado, voy muy flojo porque en realidad el carbón vegetal es bastante blando. Y precisamente esa es una gran característica que nos permite ser muy expresivos, muy espontáneos, precisamente porque nos llevan a manejar muy bien la presión de la mano. Es una gran oportunidad precisamente para jugar con los tonos, como en este caso lo estoy logrando. Vean ustedes cómo va el resultado. Voy haciendo estos ajustes como para acompañar este ser vivo. Bueno, este es el resultado. Observen un tronco de árbol erguido. Ahora, vamos a pasar a otro momento y es la parte emocional, la parte emotiva. Yo puedo ser muy gestual en el sentido de hacer unas líneas agitadas. En este caso voy a hacer un tronco de árbol un poco inclinado hacia el lado izquierdo. Observen que para ser expresivo con la línea muevo la mano de una manera agitada. Por no decir que no ansiosa o nerviosa, sino que simplemente hago unas interrupciones. Es una línea que se agita, esta presión a veces intermitente, presiono, suelto, le doy cierto tipo de línea quebrada, curvatura, suelto, que ya sabemos que voy partiendo, que es muy diferente al diferente tipo de ramificación que estábamos haciendo en el árbol anterior. Observen que lo hago con una mucho más rapidez y con más espontaneidad, pero conectando mi sensibilidad, conectando mi emocionalidad para ser gestual, para ser expresivo. Es un gesto. Son gestos, son cargados de agitación. La velocidad aquí también tiene que ver, vamos ajustando. Observen que la línea se vuelve un poco quebrada, pero es igual, o sea, es presiono flojo, voy presionando. Aquí, por ejemplo, voy a unir el tronco del árbol a la tierra, donde se nutre, del que se nutre, para ir colocando precisamente esta conexión a la tierra, haciendo esas ramas que se juntan y volviendo nuevamente a estas ramificaciones, esas pequeñas chamicitas que salen y que las aplico con el filo del carboncillo vegetal. Observen que voy flojando, unas más oscuras, unas más claras. Eso es un poco mucho más espontáneo a veces. Más lento, más rápido. Vean ustedes cómo
el carbón se parece casi que al pincel. Esto nos podría recordar inclusive la pintura en tinta china, pero trabajándose de manera aguadas. Es decir, el carboncillo vegetal es bastante pictórico y podríamos decir que esto me permite entender la pincelada cuando voy a pintar árboles en óleo. Esa es precisamente la gran ventaja de trabajar con el carbón. Vean ustedes cómo voy ajustando, cómo voy colocando ramificaciones, buscando la velocidad, deteniéndome, midiendo, saltando, presión, menos presión. Vean ustedes lo que se puede lograr con un papel de reciclaje como el papel craft. Y ayuda mucho la textura precisamente. Las barras de carboncillo vegetal son muy económicas, se consiguen en todos los países del mundo. Ya habíamos dicho que el árbol de la uva o la vid o el sauce inclusive, bueno, observen, este es el resultado. Nos vamos acercando precisamente al final de esta hora. Observen ustedes este resultado. Y bueno, así hemos llegado al final del presente tutorial. Y si te ha gustado este tutorial, te invito a que te suscribas a mi canal y active la campanita de notificación. Nos veremos entonces en el próximo tutorial.